doctora Adriana Sabogal. La doctora Adriana Sabogal es residente de tercer año de pediatría de la Universidad Tecnológica de Pereira. Para que ustedes puedan votar, en este caso, por favor, el PIN que tienen que utilizar es el 2694619. Bienvenida, doctora Adriana. Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad pues, de presentar este caso clínico en este evento tan importante pues, a nivel nacional e internacional. Y ya les entonces empezaré a compartir mi pantalla. ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Bueno, entonces, como ya lo mencionaron, yo soy Adriana Sabogal Jiménez, soy médica residente de tercer año de pediatría de la Universidad Tecnológica de Pereira, y entre los coautores de este caso clínico está el doctor Luis Gabriel Vinasco, que es infectólogo pediatra, el doctor Leonardo Valero y el doctor Cristian Guerrero, intensivistas pediatras, y el doctor Oscar Álvarez, médico neuroradiólogo. Nuestro caso entonces trata de un paciente masculino de 19 meses de edad, es procedente del municipio de Quinchía, Risaralda, y es remitido con un cuadro clínico de 5 días de evolución, de fiebre subjetiva, malestar general, decaimiento, y el día que es remitido, que ingresa a nuestro hospital en horas de la mañana, presenta un evento de desconexión con el medio, supraversión de la mirada, cialorrea y movimientos tónico-clónicos generalizados de aproximadamente 5 minutos de evolución. La madre lleva al paciente inmediatamente a la unidad local de Quinchía, y de allí remiten como urgencia vital con un diagnóstico de convulsión febril simple. En cuanto a los antecedentes prenatales y perinatales, es un niño fruto de una primera gestación, un embarazo controlado. La madre realizó 9 controles prenatales. Entre sus paraclínicos infecciosos tiene un ELISA-VIH en primer, segundo y tercer trimestre del embarazo no reactivos. Tiene además pruebas treponémicas en primer, segundo y tercer trimestre del embarazo no reactivas. Tiene además serologías para rubéola y toxoplasma no reactivas. Y en el momento intraparto tiene una prueba rápida para VIH no reactiva y una prueba rápida para sífilis también no reactiva. Es un niño que nace a término de 39 semanas, un parto por cesárea por una preeclampsia severa que presenta su madre, con una adecuada adaptación neonatal, con un peso y una talla adecuada para su edad gestacional. En cuanto a su alimentación, el paciente es alimentado con lactancia materna exclusiva hasta los 5 meses de edad. A los 5 meses la madre inicia alimentación complementaria, y al momento del ingreso a nuestro hospital, a los 19 meses de vida, aún recibe lactancia materna. En cuanto a sus antecedentes patológicos y hospitalizaciones, a los 12 meses de vida estuvo hospitalizado durante una semana por una estomatitis severa y una candidiasis orofaríngea. Posteriormente, a los 14 meses está hospitalizado durante 2 semanas por una desnutrición proteico-calórica severa, y a los 16 meses es hospitalizado durante 3 días por un herpes zóster en miembro superior derecho. A sus 17 meses le realizan una resección de un glaucoma congénito derecho. En cuanto a sus antecedentes alérgicos, tóxicos, farmacológicos y familiares son completamente negativos. Tiene un esquema de vacunación completo para su edad. Y en cuanto a su neurodesarrollo, realiza sostén cefálico a los 3 meses de vida. A los 6 meses realiza sedestación, a los 7 meses gatea, y a los 10 meses realiza bipedestación con apoyo. Cuando realizamos la revisión por sistemas, nos llamaba la atención que la madre era muy enfática en mencionarnos que el niño, a partir del año de vida, inicia con una regresión del neurodesarrollo. El niño deja de gatear y deja de presentar su bipedestación con apoyo, y manifiesta además que igualmente a partir del primer año de vida, el niño empieza a presentar periodos intermitentes de fiebre que se acompañan de diarrea y de mesis, incluso llegando a tolerar durante varios días solo lactancia materna porque el resto de los alimentos le producen vómito. Al examen físico de ingreso, entonces nos llamaba la atención que tenía una presión arterial por encima del percentil 95, estaba taquicárdico y con una saturación de oxígeno limítrofe al aire ambiente.
En cuanto a sus datos antropométricos, tenía un peso de 7.2 kilos, una talla de 79 centímetros, que cuando realizamos la valoración nutricional, como lo podemos observar, vemos que hay compromiso de peso y de talla, lo que lo clasifica en una desnutrición crónica severa. Al examen físico, los únicos hallazgos positivos que encontramos era que el paciente estaba evidentemente caquéctico, irritable, con un llanto fuerte, una hipotonía generalizada y una hemiparesia derecha. Teniendo en cuenta la historia clínica del paciente, los hallazgos en la revisión por sistema y los hallazgos que encontramos en el examen neurológico, se realiza al paciente valoración por neuropediatría, el neuropediatra lo valora, indica que se deben descartar en este paciente enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y que además, debido a esa regresión del neurodesarrollo y a esa hipotonía generalizada, se deben descartar errores innatos del metabolismo. Solicita un pool de paraclínicos entre los que se encuentra una resonancia simple y contrastada cerebral y múltiples otros como cuantificación de aminoácidos en orina y sangre, gases venosos, electrolitos, etc. A su vez, es valorado por ese antecedente de múltiples hospitalizaciones por procesos infecciosos y desnutrición, es valorado por infectología pediátrica, quien está de acuerdo con las indicaciones dadas por neuropediatría, pero indica además que se deben de tomar paraclínicos para descartar infecciones perinatales, dado pues el antecedente de glaucoma congénito derecho que tenía el paciente. Y debido a esas múltiples hospitalizaciones, indica además que se inicien estudios de inmunodeficiencia, incluido ELISA para VIH. Se toma entonces las imágenes de resonancia, estas son de las imágenes de resonancia cerebral simple y contrastada que se le tomó al paciente. En A y en B vamos a ver las secuencias en T2, en C y en D vamos a ver las secuencias en T1 con contraste, en E la secuencia de difusión y en F vamos a ver la secuencia FLAG. Vemos que se observan múltiples lesiones ocupantes de espacio, tanto infra como supratentoriales, y llama la atención entonces que a nivel de T1, como lo vemos en la imagen A y B, son hipointensas. En T2, que son las imágenes A y B, vemos que las lesiones son hipointensas. En T1 con contraste vemos que las lesiones son hipo e isointensas, y vemos que las lesiones en la periferia con la difusión restringen. Con esos hallazgos, el neuroradiólogo además nos manifestaba que tenía hallazgos indirectos de herniación de amígdalas cerebelosas de predominio del lado derecho, que como vemos es la imagen, la lesión más grande que se observa de todas las imágenes que tiene el paciente. Teniendo en cuenta entonces lo que tenemos hasta este momento, lo que tenemos hasta el momento en la historia clínica y estos hallazgos en la resonancia cerebral simple y contrastada, entonces quisiera hacerle al público la primera pregunta, que es ¿cuál es la principal etiología a descartar en este paciente? A, lesiones de origen infeccioso, B, lesiones tumorales, C, lesiones hemorrágicas y D, lesiones congénitas. Entonces, pues, tenemos 20 segundos para votar en el Kahoot. Recuerden que el PIN es 2694-619. Muy bien, entonces pues la respuesta correcta es A, lesiones de origen infeccioso. Así de igual manera lo menciona el neuroradiólogo en la lectura. Dice pues que los hallazgos imagenológicos son compatibles en primera opción con unas lesiones compatibles con tuberculomas versus unos abscesos cerebrales. Teniendo en cuenta entonces estos hallazgos en la resonancia, se deciden complementar una serie de paraclínicos en busca pues del agente etiológico de estas lesiones. Se toman múltiples hemogramas, siempre fueron normal, lo único que se encontró alterado fue la línea eritroide, donde se encontraba una anemia hipocrómica microcítica. Se tomó también una punción lumbar. Es importante aclarar que esta punción lumbar se tomó antes de la realización de la resonancia, donde lo único que nos llama la atención es esa presencia de hiperproteinorraquia. Se tomó además serología para toxoplasma IgM e IgG que fueron negativas, serología para citomegalovirus, una IgG, una IgM y una carga viral que son positivas.
serologías para herpes virus tipo 1 y tipo 2 no detectables, inmunoglobulina G y M para virus de Epstein-Barr que son positivas. Se tomó también serologías para virus de hepatitis B y C no reactivas, que fueron negativas, un VRL no reactivo. Teniendo en cuenta lo que la valoración pues, de infectología pediátrica y de acuerdo de las indicaciones de tomar estudios de inmunodeficiencia, de acuerdo pues, a nuestra última guía de práctica clínica del Ministerio de Salud colombiana publicada este año, se indicó, debido a que el paciente es mayor de 18 meses, la toma de un ELISA para VIH, el cual fue reactivo. Teniendo en cuenta los seroconvertores lentos, se decidió tomar una carga viral para confirmar o descartar el diagnóstico. Y esta primera carga viral nos, como podemos ver en el resultado, nos dio 1.660.000 copias por mililitro. Se tomó además un subset de linfocitos T, donde el conteo absoluto de linfocitos TCD4 para ese momento era de 54 células por mililitro. En base entonces a lo que teníamos en este momento, queremos entonces, ya confirmando que nuestro paciente tiene una infección por VIH, la siguiente pregunta que le quiero hacer al público es: ¿cuál es el mecanismo de transmisión de infección por VIH más probable en este paciente? Entonces tenemos 20 segundos para responder en el campo. Las respuestas serían A, transmisión vertical prenatal; B, vertical por lactancia materna; C, vertical intraparto; y D, horizontal. Bueno, entonces la respuesta correcta es B, vertical por lactancia materna. ¿Cómo llegamos a esta respuesta? Pues entonces descartamos que hubiera sido de manera vertical prenatal, debido a que contábamos con una ELISA VIH en primer, segundo y tercer trimestre del embarazo de la mamá no reactivos. Descartamos transmisión vertical intraparto porque la prueba rápida para VIH en el momento del parto fue negativo. Y la transmisión horizontal, sea ya por contacto sexual, uso de drogas intravenosas y uso de y por transfusiones, esta la descartamos en manejo conjunto, con el equipo pues, interdisciplinario. Se hizo trabajo con psicología, trabajo social y finalmente pues, se descartó la transmisión horizontal. Y como les dije inicialmente, el paciente recibió lactancia materna exclusiva hasta los 5 meses de vida y posteriormente a sus 19 meses de vida aún recibía lactancia materna. Una vez se confirmó pues, la infección por VIH en el paciente, se realizaron los estudios pertinentes a la madre y se confirmó que ella también pues, tenía infección por VIH. Siguiendo con nuestro caso clínico, esta sería mi tercera pregunta para el público, que sería ¿cuál, teniendo en cuenta ya pues, que tenemos un paciente VIH positivo, con unas lesiones ocupantes de espacio a nivel del sistema nervioso central importante, ¿cuál es la etiología de las lesiones ocupantes de espacio en el sistema nervioso central en paciente pediátrico con VIH? Las respuestas serían A, infecciones oportunistas; B, tumores; C, leucoencefalopatía multifocal progresiva; D, todas las anteriores. Tenemos entonces 20 segundos para votar en el campo. Bueno, entonces la respuesta correcta es D, todas las anteriores, esto pues teniendo en cuenta la literatura revisada de lesiones ocupantes de espacio en paciente pediátrico con infección por VIH. Finalmente, entonces, nuestros diagnósticos diferenciales de trabajo en este paciente fueron absceso cerebral bacteriano, tuberculosis cerebral, toxoplasmosis cerebral, infecciones micóticas como infección por histoplasma, cándida, aspergillus y criptococo, leucoencefalopatía multifocal progresiva y tumores del sistema nervioso central, principalmente linfomas. Para descartar cada uno de estos diagnósticos diferenciales, tomamos entonces un pool de series de estudios de extensión, tomamos múltiples cultivos de sangre, líquido cefalorraquídeo, cultivos especiales para hongos, para Mycobacterium tuberculosis y para gérmenes comunes, e incluso se tomó cultivos de una biopsia que se hizo de esa lesión cerebelosa derecha, que todos fueron negativos. Se tomaron también otros estudios como anticuerpos para criptococo, coccidioides, histoplasma y antígeno galactomanano, todos fueron negativos. Se tomó además tinta china en líquido cefalorraquídeo, que fue negativo. Se realizó además una PPD en el paciente que fue de 0 milímetros
y se tomaron vaciloscopias tanto en jugo gástrico como en líquido cefalorraquídeo como en la lesión cerebelosa derecha y PCR también en esos tejidos, todos negativos, y se tomaron imágenes de extensión como radiografía de tórax, ecografía de abdomen total y TAC de tórax y abdomen, que fueron completamente normales. Finalmente, el paciente, una vez descartamos todos los posibles agentes etiológicos infecciosos, se llevó a biopsia de la lesión más grande que tenía, que era a nivel cerebeloso derecho. Se mandó, se hicieron pues todos estos estudios anteriormente mencionados y además se le tomó pues, se le hizo un estudio de patología donde finalmente nos reportan que el cerebelo está infiltrado por una neoplasia con células grandes irregulares, con un núcleo atípico que tiene nucleolos en algunas áreas y que esos núcleos son vesiculosos con mitosis y un citoplasma eosinófilo, con un diagnóstico final de un linfoma de células grandes del sistema nervioso central. Una vez conocimos el reporte pues, de la patología, se suspendió todo el manejo antimicrobiano y antituberculoso que se le había iniciado al paciente, de acuerdo pues, a las sospechas diagnósticas que se venían manejando desde el inicio. Se inició terapia antirretroviral y se inició quimioterapia. Finalmente, el paciente, después de su tercera quimioterapia, hace una neutropenia febril, hace una bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa y fallece pues, a los 20 meses de edad. Finalmente, entonces, el diagnóstico de nuestro paciente es un linfoma primario del sistema nervioso central, que es un linfoma tipo no-Hodgkin, que es una patología infrecuente, que no tiene predilección por grupos de edades, ni tampoco por géneros, pero sí se ha visto que tiene una mayor prevalencia en inmunosuprimidos con recuentos de linfocitos TCD4 menores a 50 células por microlitro. Es una neoplasia con alto grado de malignidad que solo afecta cerebro y médula espinal y se ha asociado en la mayoría de los casos a infección por virus de Epstein-Barr, que como recordamos y lo mencioné en los exámenes iniciales, nuestro paciente tenía infección por virus de Epstein-Barr. Finalmente, pues el pronóstico de este linfoma primario del sistema nervioso central es realmente muy pobre, con una mediana de supervivencia de 6, máximo a 18 meses después del diagnóstico. Muchas gracias.